Me alegra mucho este día donde hermanos de la iglesia de Polanco han bajado a las aguas bautismales, 7 personas, hermanos de la iglesia de Coacalco y de aquí, de Eduardo Molina. Y yo quisiera brevemente darles una palabra, aunque yo entiendo que la palabra tienen que recibirla constante y permanentemente. No se puede vivir de una vez o de algo esporádico, sino algo continuo. Y quiero hablar brevemente de Cristo nuestra vida. Cristo nuestra vida. En el libro de los Hechos hay una historia que se vuelve apasionante en el desarrollo de su biografía, del momento en el que el apóstol Pablo se encuentra con Jesús, en un encuentro que él no esperaba. Pero realmente el encuentro de Jesús es comúnmente así. No esperábamos, no pensábamos, no imaginábamos que Jesús fuera tan real y que viniera a nuestro encuentro para salvar nuestra vida. El apóstol Pablo iba en el camino de Jerusalén a Damasco para matar a los cristianos, para encarcelarlos, porque en su celo que él tenía, él consideraba que estaban errados y que ofendían a Dios y que blasfemaban contra Dios los cristianos, hablando de un tal Jesucristo. Y es entonces que en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículos 5 y 6, se narra ese encuentro. Y el pasaje dice así: cuando una luz derribó de su cabalgadura a Pablo, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Un pasaje muy claro en la secuencia de lo que tenía, el encuentro que tenía Pablo con Jesús. Y de pronto dice que una luz lo derriba de su cabalgadura y cae, y él inmediatamente interpreta, no sabemos si ve a Jesús, de lo cual él diría después: se me apareció Jesús, y él daría de eso su derecho a ser apóstol. Pero la primera pregunta que él hace: ¿quién eres? Lo primero que tenemos que resolver en nuestra vida es descubrir a Jesús. Lo primero que tenemos que saber es quién es Jesús. Y nuestra vida no puede ir a otro lado, no puede hacer absolutamente nada si primero no determinamos el paso de descubrir quién es Jesús. La palabra de Dios está allí para nuestro conocimiento, pero está allí para que descubramos a Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesús es el personaje central de la Biblia. El Antiguo Testamento anuncia a Jesús. El Nuevo Testamento proclama a Jesús, y ese es el contenido de la Biblia. De tal manera que la pregunta que hace el apóstol Pablo cuando se encuentra con Jesús: ¿quién eres?, requería de una respuesta que él tenía que descubrir y saber quién era Jesús. No podía hacer absolutamente nada si no conocía a Jesús. No podemos servir, no podemos dirigirnos a otro lado si primero no nos llenamos del conocimiento de Jesús en nuestra vida. El apóstol Pablo tardaría aproximadamente 16 años conociendo a Jesús antes de predicar, de comenzar a predicar el evangelio que predicó. 16 años. Estuvo en Arabia, estuvo en Egipto, estuvo en Tarsis, estuvo en Jerusalén, y le fue revelado Cristo. Y le diría un día a la iglesia: sufro por ustedes dolores de parto hasta que Cristo sea revelado a ustedes. Es decir,
un creyente nos preocupa y nos duele. Entre tanto, Cristo no ha sido revelado a su vida. Entre tanto, no ha entendido quién es Jesús. No hay nada más importante que saber en la vida, sino Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es Jesús para mi vida? Pronto tenemos que enterarnos que la parte esencial del Evangelio es Jesucristo y que nuestra vida no necesita absolutamente nada más que Jesucristo. Porque aprenderemos las circunstancias, las adversidades, las pruebas, nos llevarán, nos conducirán y nos empujarán a descubrir quién es Jesús. Cuando enfrentamos necesidades, problemas, enfermedades, nos damos cuenta que los recursos se agotan y no hay más camino que recorrer y no hay más recursos de los cuales podamos echar mano. Y entonces Dios nos enseñará que cuando aprendamos a voltear en todas las cosas para mirar a Jesús, para hablar con Jesús, para depender de Jesús, para esperar en Jesús, eso va a producir en nosotros una revelación de quién es Cristo. ¿Cuántos años puede llevarnos en nuestra vida dar vueltas? ¿Cuántos años puede llevarnos buscar opciones, recursos, para que lleguemos al punto de donde nunca debimos habernos separado, que es encontrar en Cristo todas las cosas? Dijo, es Cristo la esperanza de gloria. No hay absolutamente nada fuera de Jesús que tengamos que encontrar en la vida o que tengamos que entender en la vida. Todo lo que tenemos que entender y todo lo que tenemos que aprender es a Jesucristo. Todo lo que tenemos que echar mano, como le dijo Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna. La vida eterna estaba en Cristo, está en Cristo. La gente religiosa trata de encontrar entre sus creencias su presunción en la idolatría, en la Virgen de Guadalupe, en los santos, y tratan de pedirle, pero no hacen nada, no tienen nada, no hay nada. Pero cuando nosotros aprendamos que lo único que tenemos que buscar en nuestra vida, lo único a lo que tenemos que acudir en nuestra vida, lo único que puede resolver nuestras necesidades y nuestros problemas es Jesucristo, habremos entendido lo más importante de la vida. No hay más que entender. Le llevó a Pablo tiempo para arrancar lo que era él, para no confiar en él, para no buscar recursos en él y poder encontrar a Jesús. Hay una historia en el Evangelio de Juan, muy conocida, la mujer adúltera. Esa mujer adúltera había sido sorprendida en el acto del adulterio, con 2 testigos, porque era lo que requería la ley. Y esa mujer creía en la ley, había crecido conociendo la ley, y los que la encontraron, conocían la ley y habían crecido conociendo la ley. Y la ley es una confianza en nosotros, lo que yo puedo hacer, cómo yo puedo cumplir la ley, cómo puedo obedecer la ley. La ley habla de nuestra confianza en nosotros. ¿Por qué? Porque si no hubiera pecado, no hay condenación. Y como le dijo aquel hombre, aquel joven rico a Jesús, todos los mandamientos he guardado, conozco la ley, toda la he guardado desde mi niñez. Es decir, él confiaba en él mismo. Pero el Evangelio se trata de destruir nuestra confianza en nosotros mismos. Porque cuando esta mujer que había cumplido la ley, pero que había sido encontrada ofendiendo la ley, se encontró con que la ley, que era su confianza en sí misma, la condujo a la condenación. Y pronto la llevaron a Jesús y le dijeron, esta mujer ha sido encontrada en el acto del adulterio, con los testigos, aquí están.
La ley dice que debe morir. ¿A dónde nos conduce nuestra confianza en nosotros mismos? ¿A dónde nos conduce querer resolver la vida a nuestra manera? A la muerte. No hay más, a la muerte. Pero entonces le preguntan a Jesús, ¿qué dices tú? Y la respuesta de Jesús, después de estar dubitando ahí en el piso y haciendo algunos dibujos, tratando de guardar un silencio, le vuelven a preguntar, ¿qué nos dices tú? Jesús se levanta y les dice, el que de ustedes esté libre de culpa, arrójenle la primera piedra. Nuestra confianza en nosotros está llena de culpa. Nuestra confianza en nosotros está derrotada y está destruida. Nosotros no tenemos nada que hacer por nuestra vida. No quieran resolver la vida pensando en sus ideas, pensando en sus recursos, pensando en su forma de pensar, en lo que ustedes creen, y que después lleguen a pensar que ustedes pueden crear un evangelio a su propia manera. Cuidado, los va a destruir. Y cuando Jesús agacha el rostro y luego vuelve a la mujer y mira el escenario y los que la culpaban no estaban allí, Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusaban? No hay ninguno. Y Jesús, no la ley, no Moisés. Jesús le dice a la mujer, vete, porque yo voy a hacer que no peques más. En la Reina Valera dice, vete y no peques más. Pero el texto griego dice, vete, porque yo haré que no peques más. Es decir, es muy diferente si Jesús le dice a la mujer, vete y no peques más. ¡Qué terror! ¡Qué angustia! ¿Cómo voy a librarme de mí mismo? ¿Cómo voy a librarme de mis pasiones? ¿Cómo voy a librarme de mis impulsos? No puedo tener confianza en mí mismo, no soy confiable. Tú no eres confiable. Tú no eres confiable, Dios no ha confiado en ti. Fue Jesús el que le dijo, vete, porque yo haré que no peques más. Y la mujer se fue, no confiando en ella ni confiando en la ley. La ley tenía un camino que se había cerrado. La ley tenía un camino donde ya no podía hacer nada. Muchas veces te vas a enfrentar a situaciones de la vida donde no puedes hacer nada, donde no hay recursos, no hay manera, no hay soluciones. Pero es Cristo en vosotros, es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Él es nuestra vida. Y tenemos que pensar como centro de todas las cosas en Jesucristo, confiar en Él, hablar con Él, buscarlo a Él, conocerlo a Él, descubrir la grandeza de Cristo a través de nuestras circunstancias. Será muchas veces que nuestras propias circunstancias, nuestras adversidades, nuestros problemas, nuestras carencias nos conduzcan de la mano para descubrir en Jesús la respuesta a nuestros problemas. Esos problemas que nos aterran y que no quisiéramos, esos que nos cierran el camino, esos que pensamos que no hay esperanza, esos problemas nos van a conducir a Jesús. Porque cuando nadie puede hacer nada, Jesús tiene control de nuestra vida. Jesús tiene control de su vida. Lo más importante no será ni siquiera qué pueden hacer en la iglesia. Lo más importante es Jesús. Lo más importante es Jesús. Él dijo, separados de mí no pueden hacer nada. Ojalá
tempranamente lo entendiéramos. Ojalá desde los primeros días de nuestro andar con Jesús entendiéramos que separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Que lo necesitamos a Él todos los días. Y entonces el apóstol Pablo, en su encuentro con Jesús y en su pregunta, ¿quién eres, Señor? 19 años después de haberle preguntado a Jesús, ¿quién eres, Señor?, se da cuenta que todo lo que Pablo era una miseria comparado con la grandeza que había descubierto de Jesús. ¿Cuánto tiempo nos llevará entender que no somos nada? Nada. Nos creemos la gran cosa por que tenemos dinero, por tener una casa, un coche, un buen trabajo, nos creemos la gran cosa. ¿Cuánto tiempo la vida nos lo va a permitir? ¿Y cuánto tiempo confiaremos en el conocimiento? Y entonces él dijo, yo fui circuncidado, dice, a los 8 días. Soy un ciudadano judío de pura cepa, miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía a la ley al pie de la letra. Antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura, a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia, por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en la que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera el poder de su resurrección. ¿Cuántos años quieres que te lleve la vida para hacerte entender que no vales nada? Que lo que eres o lo que tienes es basura. ¿Cuántos años? Uno pelea tontamente contra eso muchos años de la vida, tratando de demostrar quién es uno, qué hace uno, qué tiene uno, y cómo nos estorba. Cuando todo eso no puede producir en nosotros tesoros celestiales como la paz, el amor, el perdón, la libertad. Puedes llevarte muchos años confiando en ti. O puedes aceptar desde un principio que todo lo que necesitas es a Jesús. Cuando hablamos de bautizarse, mucha gente se resiste porque dice, no, es que estoy leyendo sus pensamientos. Es que yo todavía hago esto, y yo no he dejado esto, y cómo voy a dejar esto, y entran en un conflicto. Su fe y sus pensamientos. Porque siempre que nos midamos con Jesús, tenemos problemas, carencias, pecados, hábitos, que pensamos que cuando los dejemos somos aptos para bautizarnos. No, eso es confiar en ti mismo. Cuando tú quieres
encontrarte con Jesús, a pesar de lo que eres, entrégale tu vida y obedécelo. Él se encargará de perfeccionarte. Él se encargará de transformar tu vida. Él se encargará de arrancar el pecado. Él se encargará de destruir las obras del diablo. Él se encargará de hacer todas las cosas. Tienes que confiar en Él. A este mismo altar llegaba yo cuando era adolescente y le decía yo a Dios, perdóname por última vez. Te prometo que nunca más voy a hacer esto. No sé cuántos llegaron a pensar igual, pero así lo hacía yo. Dios no estaba pensando en mi capacidad para dejar de hacer. Dios quería que yo confiara en Él, porque siempre terminaba frustrado. Volvía a lo mismo. Y llegaba a pensar, Dios ya no me va a volver a perdonar, porque ya le he pedido perdón muchas veces. Él me va a perdonar siempre, porque me ama. Pero tenemos que entender que la parte más importante de la vida está en Jesús. Entiéndelo ahora. Conoce a Jesús, ve a la palabra, descubre a Jesús. En tu vida personal enfrenta tus problemas y háblale a Jesús y dile a Jesús y ponte en las manos de Jesús y vas a conocerlo y lo vas a descubrir y habrás encontrado el tesoro de la vida. El salmista David dijo, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no quiero nada. Era rey, tenía muchas riquezas, pero nada de eso valía comparado con Jesús. El apóstol Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y en el capítulo 3 de Habacuc hay un himno hermoso. Y en la última estrofa de ese himno, dice Habacuc, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Podrás decir muchas veces, aunque le falte la salud al cuerpo, aunque no haya dinero en la bolsa, aunque no haya comida en la mesa, tú, Dios, Jesús, tú me eres indispensable. Necesitamos conocer a Jesús y necesitamos hacer de Jesús el centro de nuestra vida. Cierra tus ojos. Y piensa en esto. La vida puede ir en dos direcciones. ¿Cómo vas a resolver la vida? ¿O cómo vas a conocer a Jesús? Conoce a Jesús. Descúbrelo. Y que se convierta en el tesoro de tu vida. Dios, gracias por cada uno de estos hermanos que han bajado a las aguas bautismales, Señor. Condúcelos a la verdad. Que tu Espíritu Santo los conduzca a la verdad. Y les haga vivir en la verdad. Conociendo a Jesús. Pon en su mente la verdad de conocer a Jesús. Que Cristo es nuestra vida, que Él es el centro de todas las cosas y que sin Él no podemos hacer nada.
bendice tu palabra y ponla en el corazón como una semilla para que dé fruto. En el nombre de Jesús. Amén.